En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encontrarán ahí en las sillas un escrito sobre el juicio final. Un tema muy importante y quizás nunca tan preciso sobre el juicio final y sobre el milenio como el que está expuesto allí gracias a San Ireneo, que no solamente fue un mártir, sino también un obispo y para colmo padre de la Iglesia. Y obispo de Lyon, aunque él era oriental, por allá de Medio Oriente, pero residente en Lyon. Y desgraciadamente los leoneses y los franceses de San Ireneo en el olvido en este aspecto. Y discípulo de San Policarpo, condiscípulo San Policarpo de San Papías, pero como San Papías era el bobo, tildado así por el padre de la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, semiarriano, pues bueno, así que con el patronato de un semiarriano, padre de la historia eclesiástica, no nos extrañemos que tenemos la historia dada vuelta, así como la tenemos con la dichosa o malversada independencia, y de los próceres falsos, todos vendidos a la judeo-masonería anglicana, inglesa, british, británica. Y ahí cae San Martín, Bolívar, tu tía y tu abuela. Y el que quiera saber, que lea lo que se ha escrito. Por ejemplo, un gran escrito de un historiador argentino que yo no conocía, Julio Carlos González. Lo dice bien claro. Y hay otros. Está Patricio Lón, pero no lo dice con tanta énfasis y claridad. Aunque hay algunos que se descarrían, por cierto, pero no me quiero alargar porque esto es simplemente una pequeña nota antes del sermón. Pero quiero decir entonces que esto del juicio es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando muchos podrán opinar lo contrario, pero no decir que es herético distinguir juicio de vivos de juicio de muertos, y tomar a los vivos por vivos y a los muertos por muertos, y que está condensado en el credo. Y si son lo mismo vivos que muertos, díganme ustedes entonces que es lo mismo el bien y el mal. Porque la vida y la muerte son contrarios. Y si en un símbolo de fe, que es una síntesis de los artículos de fe que son dogmas fundamentales que hay que conocer mínimamente, y por eso se llaman artículos de fe, que son los dogmas más fundamentales que hay que conocer. Nos dice vivos y muertos, es porque no es lo mismo. Y esto hay que explicarlo. Entonces, bueno, eso es lo que he intentado hacer. Pues bien, no quiero hoy olvidarme de hacer alusión, como el domingo pasado, que no dije nada de la fiesta del Corpus, y el viernes la fiesta del Sagrado Corazón. Y si miramos bien, estas dos fiestas se compenetran, porque el Corpus Christi, que es el corazón de nuestro Señor, que es parte de su cuerpo, con la connotación de amor que simboliza.
Porque el que ama no es el corazón, no es el bulbito cardíaco, es la persona. Entonces el Sagrado Corazón simboliza el amor de la persona divina de nuestro Señor, que lo expresa de modo sublime e inigualable e insuperable en la cruz, derramando la sangre por todos nosotros. El dogma de la redención, por todos, incluida la Virgen. Nada más que la Santísima Virgen con redención preservativa y no nosotros liberativa. Una vez más, filosofía, teología, concisión y comprensión de las cosas. Pero pasó por la cruz, porque si no, Cristo no sería redentor universal. Cuidado, y sería herético. Y en esa herejía sutil, sórdida y oscura es que caen todos sin darse cuenta, por la libérrima estupidez humana. Y eso fue lo que quiso dejar en claro Santo Tomás de Aquino. Pero los imbéciles de sus seguidores no lo entendieron, y perdónenme, pero es que las cosas son como son. Hemos llegado a un punto de conculcación de la verdad que ya o reventar o decir la verdad como es y que le caiga el que le caiga. Y es la única manera de defender el dogma y la doctrina con entereza en esta crisis tremebunda apocalíptica. Pero para eso hace falta cultura sacerdotal, que es el compendio de la sabiduría humana. Pero ese compendio no existe, porque los curitas se dedican a hacer fiestitas, kermés, o como en la Frater, ahí a banalizar la santidad de los santos del cielo para ser piadosos, imbéciles. Porque estamos criando monjitas bigotudas imbéciles y monjitos imbéciles. Y por eso es que no saben ni lo que es la obediencia. Y así andamos. Entonces, pues, saber que ese corazón es la persona de nuestro Señor que nos ama, mostrándolo de manera inigualable en la cruz. ¿Y el Corpus Christi qué es? La cruz. El cuerpo de nuestro Señor inmolado, muerto, crucificado. En la cruz. Entonces vemos cómo se compenetran estas dos fiestas. Nada más que el Corpus pone el acento en la Eucaristía, la Santa Misa, y el corazón en el amor. Pero no los podemos separar. Entonces vemos cómo se complementan. La fiesta de Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, separada en la cruz por la muerte. Expresión única del sacrificio del Calvario y de todo sacrificio prefigurado en el Antiguo Testamento con el derramamiento de la sangre de los animales que se inmolaban. ¿A quién? A Dios, como dueño, propietario de la vida y de la muerte. Pues bien, entonces eso sintetiza a nuestro Señor en la cruz. Y de ahí la fiesta del Corpus Christi, que pasa desapercibida una vez más, como tantas otras solemnidades y fiestas de la Iglesia, que expresan los dogmas, los misterios de la fe. Y
el Sagrado Corazón, en su expresión de misericordia también, que es el tema del Evangelio de hoy. Vean cómo todo se sintetiza. Quizás por eso Dios permitió que me olvidara el domingo pasado, para ahora en un solo remate, ¡púmbate! Y mañana, la sangre de Cristo, que es la otra cara de la misma moneda del Corpus Christi. De la sangre que derramada en la cruz. Y una detrás de la otra, a ver si nos entra en la cabeza. Pero en el mundo de hoy, con televisión, internet y la pachanga de la estupidez, pues bueno, ahí está. En vez de hacer buen uso del internet y del WhatsApp, yo he tenido que tener WhatsApp para ahorrarme dinero para hablar al extranjero, pero no manden estupideces los tradicionalistas, por favor. Y ya no hablemos de cosas imbéciles ni obscenas, pero cuánta tontería, para eso no está. Como el teléfono no está, me acuerdo de una prima que tenía un negocio, decía: el teléfono no es para hacer visita telefónica, es para cosas imprescindibles, como el telegrama, y punto. Pero ahora la gente va baboseando y va caminando y comiste, y ya, ay calentito, ay ese amorcito, no voy a decir la palabra de M y no de martes ni de miércoles. Pero es que esto es... Y así va la gente. Y eso es estar comunicado. Entonces, una cosa buena, la técnica, utilizada para el mal. Y eso, claro, teledirigido por el judaísmo. Porque los judíos sí saben lo que quieren y lo que hacen. Que los católicos seamos unos imbéciles y que apostatemos. Lai. Sin dolor, parto sin dolor. Y lo han logrado. Es un hecho. Pues bien, entonces queda claro así esa interrelación del Corpus y del Sagrado Corazón y de la fiesta de la sangre de Cristo. Pero hay más que no hay que olvidar. En 1900, León XIII consagra el mundo al Sagrado Corazón. Y Pío XI en el 25, con Quas Primas, como complemento de esa consagración y devoción al Sagrado Corazón, es que instituye la fiesta de Cristo Rey. Porque hay una conjunción, como lo hace ver muy bien el padre Alcañiz, que conocía muy bien la patrística. Tan es así que ni el padre Castellani ni la Cunza llegan a decirlo de Alcañiz, en consonancia con lo que saco ahí de San Irineo a través del padre Orbe, que el juicio final, en su última etapa, el juicio final que corresponde a la resurrección universal, después del milenio y con lo que concluye el milenio y va a comenzar la vida eterna, es de los malos, porque todos los buenos ya han resucitado en la primera resurrección y por eso es resurrección de vida, mientras que la segunda resurrección es resurrección de juicio, de condena y de muerte eterna. Y el primero que lo dijo, o al que yo se lo oí, fue al padre Alcañiz, que lo dice en un libro que no está titulado Los Últimos Tiempos, firmado por él, pero es de él. Y vean qué es lo que dice San Irineo.
comentado por el padre Orbe. Libro que no podía conocer Castellani porque es del 85 y el padre Castellani murió en el 80 o en el 81. Pero vean hasta dónde va. Entonces, es importancia de las cosas. Otra cosa es que se tenga un esquema mental que no nos deja, nos univila. Pero entonces, ¿de qué segunda muerte me habla? La de la condenación eterna. ¿Y cuál es la primera? La del pecado. ¿Y la muerte natural qué es? Entonces tendría que hablar de 3 muertes, no de segunda muerte. La condenación eterna sería la tercera muerte. Primera muerte, según el concepto alegorista, la del pecado. La segunda, la muerte común para todos. Y la tercera sería, la que se llama segunda, la eterna. ¿Ven en qué contradicciones caen con el alegorismo puro, duro y bruto? Porque el alegorismo está para interpretar cuando no es posible el literal. Pero el alegórico tiene que estar supeditado y fundado en el literal, es lo que dice Divino Aflante Espíritu, que es la regla de oro, pero de oro nos quedamos con el barro, la regla de barro. Alegoricemos y pimpinelas, y como todo se vuelve místico y espiritual, y aquí todo el mundo a nadar. ¿En qué? En la inopia. Y como todo va, y mientras eso sea con violín de Kempis, mi santidad, mi afecto, mi amor y lo demás, pues no importa. ¿Para qué conocer el dogma de la Trinidad? Más vale ser piadoso y rezarle. Sí, claro, y si que voy a rezarle a lo que no conozco, mínimamente por la fe, por Dios. Pero bueno, entonces ya me fui, ya me perdí y no sé ni por dónde iba, pero bueno, de todos modos sirve, porque cuando se dicen verdades que hay que saber, se las diga como se las diga, ahí están. Y nos nutren el alma, y de eso se trata. Y no de novelitas para vírgenes bobas, cándidas, pero estúpidas. Y los fieles tienen que ser inteligentes. Con inteligencia y libertad, así ser católicos. Y que la religión no quede convertida en cuestión de vieja beata, boba y bruta, como piensan los comunistas y los ateos. Entonces, que eso quede claro. Pues así entonces, la fiesta de Cristo Rey vino a ser un complemento de la consagración al Sagrado Corazón del Mundo por León XIII en el 1900. Y 3 años después, con Miserantísimos, es que eleva a fiesta de primera clase el Sagrado Corazón en el año 1928. Entonces hay una compenetración, como decía el padre Alcañiz, entre el Sagrado Corazón y Cristo Rey, porque Cristo Rey es el reino de Cristo, y el reino de Cristo a través del Sagrado Corazón, que es el reino del amor de Cristo, en la reunión de un solo rebaño bajo un solo pastor. Lo que nos dice Fátima, el triunfo del Inmaculado Corazón, que es la otra cara del Sagrado Corazón, pero triunfo que requiere el corte histórico de la parucía, aunque siga habiendo historia por 1000 o X cantidad de años. Pero ya entonces no es esta historia, sino una metahistoria, como le gustaba llamar al padre Castellani. Pero entonces decía que el padre Castellani ni la Cunza tienen esa precisión del juicio de muertos. Y bien, pero que sí la tenía el padre
Alcañiz. Aunque el padre Alcañiz, por ahí, dice el padre Castellani, dijo algunas cosas que, porque hay que decirlo, terminó en el palmar de Troya. Un gran apóstol del Perú, un gran exégeta, que hace su tesis doctoral sobre la patrística relacionada con el milenarismo. Y está en latín. Y fue lo que tradujo el padre Castellani al español, encuadrándolo con sus comentarios, y es el libro de la Iglesia Patrística o algo así, que ya algunos fieles conocen. Pero bueno, entonces el padre Alcañiz, en un devocionario muy bueno sobre el Sagrado Corazón, porque era muy devoto como jesuita, muestra cómo se compenetraba el Sagrado Corazón con el reino milenario de Cristo Rey aquí en la tierra. Y eso es todo el Evangelio del reino. Pero no solamente del reino allá arriba en los cielos, sino el reino aquí en la tierra, de Cristo Rey, una vez que haya decapitado a Satanás, el príncipe de este mundo. O como se dice ahora en la nueva misa, es el Dios del universo, que sacaron el Dios Trino y pusieron el Dios del universo, y como hace ver el sucesor del padre Luigi Villa en Chiesa Viva, es algo demoníaco. Ahora, lo que yo no entiendo, por qué el padre Luigi Villa no reaccionó antes con la nueva misa y con todo el modernismo, con lo que él sabía de la masonería, de la homosexualidad incluso de Pablo VI. Y hasta Monseñor Lefebvre en el año 80 y pico decía: Chiesa Viva, una de las más famosas revistas de Italia, pero es ahí, conservadora. Y yo no sabía que era Luigi Villa el que estaba detrás. Bueno, después se destapó, y ahora este se destapa más. Pero bueno, pero es que a veces reaccionamos muy tarde y queremos justificar. Ese es el problema. Y como uno tiene miedo que le cierren el instituto, o le cierren la escuelita, o le cierren el centro de misa, bueno. Y como yo ya estoy con la espada en la cabeza, a ver qué va a pasar con el juicio aquí, ya no me importa nada. Pero me le enfrento a cualquier mico que se me ponga con mi tribáculo. A ver, y están bien a raya, porque se quedan todos chitos, todos esos blogueros de quinta, Forro católico, Sumpsum Corda, que ahora es ortodoxo, Nuimán con Amor de la Verdad, tu abuela, y todos los que siguen, Vaticano Católico. Aunque no quiere decir que por ahí no tengan algo bueno, como Vaticano Católico cuando habla de Fátima, de la implantación de Sor Lucía. Pero son fineístas, es decir, el padre Fine, que fue un gringo, creo yo, que fue gringo, pero fue en Estados Unidos de todo modo, que negaba el bautismo de deseo. Y un seminarista colombiano que está en Cristo Rey de Francia, allá en Bedia, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, era de esos. Y era discípulo tradicionalista, iba a la fraternidad, después donde el padre Altamira, yo lo conocí, se decía sedevacantista, y yo digo, ¿y este sedevacantista? Y no se me presenta, que si aquí hay algún sedevacantista con caletre soy yo, perdónenme,
diga, aquí pasa algo raro. Claro, ¿qué va a pasar? Ahí está. El sevacantismo estúpido, que hay que decirlo. Y si no son estúpidos, que salgan todos. Morelos, Sambor, Donald, Pivaruna, Dávila, Stiller y los de allá de Sodalicio, Ricosa. Y con Ricosa hay que tener cuidado, porque de todos ellos quizás el más preparado. Pero así le va también. Así que, a ver qué pasa. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, retengamos eso, como la fiesta de Cristo Rey y del Sagrado Corazón se va a realizar, no solamente de derecho, sino de hecho aquí en esta tierra, en el reino milenario del Sagrado Corazón de Jesús y María, o de los Sagrados Corazones. Y de esto que es una incuación. Y ese reino entonces, así consolidado durante 1000 años o lo que fuera, reunido todo en Cristo y decapitado Satanás por la parusía, y retenidos los malos allá en un rincón, pero que luego se sublevarán cuando salte del demonio de donde lo tenía atado durante 1000 años, con los malos harán la insurrección de Gog y Magog, pero fulminantemente lloverá fuego del cielo, y quedará eso aplastado. Y después, bueno, fin del milenio, resurrección universal y después vida eterna. Pero bueno, entonces que nos quede claro cómo todo esto se armoniza. Y el evangelio de hoy, que no voy a hablar, pero ya implícitamente he hablado, que es la misericordia. Y que les dice a los fariseos, más vale una que se convierte que 99 que no tienen necesidad, menester de penitencia. Todos necesitamos, pero como los fariseos se creían los santos y los pecadores eran los miserables del resto, entonces nuestro Señor, con mucha ironía, les da la zancadilla, si se puede decir así, irónicamente, con esta parábola. Ustedes santulones, pero más vale uno. Entonces, no lo olvidemos, la misericordia infinita de nuestro Señor, que quiere la conversión. Y para convertirse no hay que tenerse por santo, ni aun el santo que se crea santo ya deja de serlo. Porque la santidad es Dios, y toda otra santidad es una participación a esa santidad en nuestra miseria de barro, que si no tenemos cuidado la embarramos, como se dice en Colombia. Y la embarramos porque somos hechos del limo de la tierra, barro, con soplo sí de Dios, pero no divino, porque el alma no es divina, pero sí es un alma espiritual que vivifica a ese barro, y por eso tenemos al hombre compuesto de carne y hueso y alma, espíritu. Pues bien, que estas cosas nos ayuden para poder ahora seguir con el color verde de la esperanza, y así llegar a la gran y esperanzada bienaventuranza de San Pablo, la parusía, sabiendo qué va a pasar más o menos, y cómo eso nos hace mantenernos firmes y sólidos en la fe. Porque como dice la epístola, el demonio anda como un león rugiente a ver a quién se va a devorar. ¿A quién? ¿A qué bobo? ¿A qué imbécil? ¿O a quién M? Porque así somos, si nos dejamos arrastrar. Pero ahí está. Entonces, tengámoslos presente. El demonio, nuestro enemigo. No hay amigos, dijo Juan 23. Hay uno. Y todo otro enemigo es
porque está ligado con el gran enemigo, el diablo, Satanás. Y gira alrededor nuestro viendo a qué imbécil, estulto, se va a devorar. No lo olvidemos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a compenetrarnos de todas estas cosas en nuestro corazón y mantenernos firmes de pie en la fe, con la esperanza, por la misericordia infinita de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.